Tú nos vas a hablar, Señor, de una manera especial, porque tú nos estás llamando en esos tiempos finales, Señor, para que nos acerquemos a ti. Sabemos, Señor, que nos han tocado estos últimos días, estos últimos tiempos, como se profetiza en tu palabra. Y nosotros, Señor, sabemos por la Escritura las cosas que se aproximan para la tierra. Pero tu palabra dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Te pido que esta sea una iglesia que se prepare para perseverar en ti, Señor. Amén. Porque no nos podemos apartar de ti por ninguna causa, mas tú nos sostienes. Enséñanos a amarte, Señor, y a bendecirte y a ministrar tu nombre de una manera especial. Para la gloria de tu nombre, gracias, Jesús. Amén y amén. Hoy voy a comenzar una serie de temas titulado El poder de ministrar al Señor. El poder de ministrar al Señor. Digan conmigo, el poder de ministrar al Señor. Muchos cristianos se sorprenden cuando la presencia de Dios es manifiesta en un lugar. Y se comienzan a ver sanidades como las que hemos visto últimamente. Dios ha estado sanando, Dios ha estado libertando, Dios ha estado restaurando y Dios ha estado salvando almas. Pero esa no es la obra de un hombre, esa es la obra de Dios. Y muchos dicen, pastor, yo quiero ser ungido por Dios. Quiero que el poder de Dios repose sobre mi vida. Y quiero decirles que a través de esta serie de enseñanzas usted va a aprender cuál es la clave del poder de Dios. La pregunta es, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios sobre sus vidas? Amén. Entonces, mis hermanitos, lo que van a comenzar a aprender hoy va a ser clave para sus vidas. Va a ser muy importante. Vámonos para Juan capítulo 4, el versículo 24. Juan capítulo 4, el versículo 24. Juan capítulo 4, el versículo 24. Juan 4, 24. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Y dice que Dios está buscando adoradores. Leamos el 23 también. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando algo en la tierra. ¿Qué está buscando Dios? Adoradores. Pero hay dos características de esos adoradores. Deben adorarle en espíritu y en verdad, que enseguida lo voy a explicar. Pero comencemos por definir una palabra que es clave. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adoración? ¿Alguien tiene algún significado? Es alabar a Dios. ¿Qué más? Obediencia. Obediencia al Señor. Rendirse al Señor. ¿Qué es adoración? Les voy a dar unos significados. Es la honra y adoración que se le rinde a Dios en razón de lo que Él es. Lo repito. Es la honra y la adoración que se le rinden a Dios en razón de lo que Él es en sí mismo. Y de lo que Él es a aquellos que le dan la adoración. Se presupone que el adorador tiene una relación con Dios y la adoración debe ser de acuerdo al orden prescrita por Dios. O sea, para adorar a Dios hay que adorarlo de la manera que Él ordena. En el Antiguo Testamento, Israel hacía sus sacrificios y adoraba a Dios en Jerusalén, porque en Jerusalén quedaba el templo y así era la adoración. Y quiero hablar un poco de cómo era la adoración en el Antiguo Testamento
y cómo es la adoración en el Nuevo Testamento. Y voy a colocar estas sillitas para que ustedes puedan comprender mejor. Entonces la adoración es tributarle esa gloria a Dios por lo que Él es, no por lo que Dios nos da. Nosotros no adoramos a Dios porque nos da una casa o porque nos da un carro. Nosotros no adoramos a Dios porque Él nos da una cuenta de ahorros abundante, o porque nos dio una mujer hermosa, o porque nos ha dado unos hijos preciosos, o porque nos ha dado una familia. No, nosotros adoramos a Dios no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Amén. Y cuando tú comiences a comprender quién es Dios, entonces tú lo vas a adorar de verdad. Amén. En el Antiguo Testamento, mis hermanitos, Dios ordenó a Israel, a Moisés, que construyera un tabernáculo donde el pueblo iba a adorar a Dios. Y el tabernáculo estaba compuesto por 3 lugares. Uno se llamaba el atrio exterior. El segundo se llamaba el lugar santo. Y el tercero se llamaba el lugar santísimo. Habían 3 lugares: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Digan conmigo: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el atrio exterior, todos los que querían adorar a Dios del pueblo no podían pasar de este lugar. En el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, donde la nube que cubría a Israel descendía a veces sobre el arca, o la columna de fuego, y era de ese lugar donde Dios hablaba con Moisés. Era una gloria tremenda. Pero el pueblo que iba a adorar a Dios no podía llegar al lugar santísimo. Solamente podían llegar hasta el atrio. O sea, cuando alguien quería adorar a Dios, traerle un sacrificio al altar, solamente podía llegar hasta este lugar. Entonces a esa persona todavía le quedaba distancia para llegar a Dios, y de ahí en el Antiguo Testamento los judíos no podían pasar. En segundo lugar, además de la gente del pueblo, estaban los sacerdotes, que eran los de la tribu de Leví. Y resulta que los sacerdotes podían entrar al atrio exterior, pero los sacerdotes podían pasar a un segundo nivel que se llamaba el lugar santo. Y en el lugar santo habían 3 objetos: los panes de la proposición, estaba el altar del incienso y el candelabro de oro. En el atrio exterior estaba el altar de sacrificios y el lavacro. Entonces los sacerdotes podían ir un poquito más allá del pueblo y llegaban hasta el lugar santo. Y los sacerdotes servían en este lugar. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que no permitía que los sacerdotes pudieran entrar directamente a la presencia de Dios. O sea, había límites para llegar a la presencia de Dios. El pueblo llegaba hasta el atrio, los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo, pero había un sumo sacerdote. Incluso el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sino una sola vez al año. Y eso que tenía que entrar con sangre de sacrificios por la nación. Entonces el pueblo llegaba hasta el atrio, los sacerdotes hasta el lugar santo, y el sumo sacerdote podía llegar al atrio, al lugar santo, y una sola vez al año, por un momento, entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Quién tenía el privilegio pleno de entrar a la presencia de Dios? ¿Quién? El sumo sacerdote. No los sacerdotes, ni tampoco el pueblo, sino el sumo sacerdote. Y por un momento entraba y estaba delante del arca del pacto, y la presencia estaba en este lugar. Y así era en parte el sistema de adoración a Dios: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y había un velo aquí que lo cubría todo. Ahora, Cristo hizo una redención tan completa por el ser humano, que cuando Cristo murió en el Calvario, lo que Cristo hizo fue rasgar el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y la Biblia dice que cuando Cristo murió, se rasgó el velo en 2.
separaba al hombre de la presencia de Dios fue rasgado de arriba abajo. Y Dios abrió un libre acceso a su presencia por medio de la obra de Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en el Nuevo Testamento podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Amén. Lo que no podía hacer el pueblo, ni los sacerdotes, ni siquiera el sumo sacerdote, ahora nosotros tenemos libre acceso para entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Eso es maravilloso. Hermano, la redención de Cristo es poderosa. La redención de Cristo es maravillosa. Y ahora los adoradores que somos sacerdotes en Cristo Jesús podemos entrar a cualquier hora al lugar santísimo. Amén. Hermanos, tenemos un privilegio que desde Adán hasta Cristo los hombres no tuvieron, pero que después de la obra del Calvario del Señor Jesucristo, Dios se nos revela a nosotros como Padre. Él nos concede su Santo Espíritu y podemos tener una comunión directa con Dios sin necesidad de pasar por el atrio ni por el lugar santo, sino que entramos directamente al lugar santísimo. Por eso nuestra adoración ya no es como en el Antiguo Testamento, porque Dios se nos ha revelado como Padre, porque tenemos el Espíritu Santo y podemos entrar al lugar santísimo cualquier día y a cualquier hora. Amén. Cuando usted dice Jesús, el cielo se abre. Cuando usted dice Jesús, usted ya está en la misma presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Ellos llegaban al tabernáculo de reunión, pero nosotros llegamos es a la presencia de Dios, al cielo. Amén. Y cuando usted adora, hermanos, usted está en la misma presencia de Dios. Ya no hay límites. Ya nada te puede apartar de Dios ni de su presencia. Y la pregunta es esta: si los hombres desde Adán a Jesús no tuvieron acceso a la presencia de Dios directamente, y solamente el sumo sacerdote de Israel una vez al año, y nosotros después de Cristo tenemos libre acceso 24 horas, la pregunta es: ¿por qué entramos tan poquito a la presencia de Dios? ¿Por qué nosotros, hermanos, a veces casi ni oramos, ni buscamos la palabra, ni estamos en la presencia de Dios? Nos estamos perdiendo de unos privilegios que los del Antiguo Testamento hubieran anhelado con todo el corazón, pero no pudieron. Y nosotros tenemos, hermano, la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Amén. No tienes que ir a Jerusalén, no tienes que ir a un tabernáculo ni al templo de Salomón. Ahora lo único que tienes que hacer es orar. Y como dijo Jesús, cuando oren digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Y entramos inmediatamente a la presencia del Señor. Ahora, Juan 4:24 dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Digan conmigo: en espíritu y en verdad. El deleite de nosotros está en lo que Dios es. Recordémoslo, en lo que Dios es, no en lo que Dios nos da. Por eso nos acercamos a Él con alegría. Por eso nosotros nos acercamos con gozo y nos gloriamos solamente en el Señor por lo que Él es para nosotros. Y hay una pregunta: ¿quién es Dios para ti? Porque si vamos a adorar verdaderamente a Dios, debemos entender quién es el Señor. ¿Qué es adorar en espíritu? Escuchen, adorar en espíritu significa adorar de acuerdo con la verdadera naturaleza de Dios y en el poder de comunión que da el Espíritu Santo. Adorar en espíritu es simplemente adorar a Dios de acuerdo a como Dios se nos ha revelado en la Escritura. Y segundo, y lo hacemos por el Espíritu Santo, porque nadie puede adorar a Dios verdaderamente a menos que tenga al Espíritu Santo. La adoración a Dios no es un ritual. La adoración de Dios no es un conjunto de reglas. La adoración de Dios no son ceremonias. La adoración de Dios es algo que nace del corazón de una persona que comienza a conocer a Dios
y dice: wow, cuán grande eres, Señor, cuán maravilloso eres, cuán hermoso, cuán lindo, cuán tierno. Señor, tú lo eres todo. Ahí nace la verdadera adoración. Amén. No tiene que ver con rituales, no tiene que ver con ceremonias religiosas. Eso es adorar a Dios en espíritu. Y lo segundo dice: adorar en verdad. ¿Qué significa adorar en verdad? Significa adorar a Dios de acuerdo con la revelación que Él nos ha dado de sí mismo. Digan conmigo: adorar a Dios de acuerdo a la revelación que Él nos ha dado de sí mismo. O sea, es adorar a Dios por lo que Él dice en su palabra que Él es. Y lo voy a explicar así. Nosotros no adoramos a Dios simplemente porque es Dios grande, ni porque es Rey grande, sino que ahora adoramos a Dios como nuestro Padre Celestial. Amén. Escuchen bien, la relación que nosotros tenemos al orar y al adorar es una relación de papá a hijo, no de patrón y esclavo, sino que es una relación filial, donde podemos acercarnos a Dios por la obra de Cristo en el Espíritu Santo, y podemos comenzar a disfrutar de su presencia de acuerdo a su voluntad. Cuando usted se acerque a Dios, entienda que Él es su Padre. Porque muchos tratan a Dios solamente de Dios, lo tratan solamente de Señor, pero es que Dios se quiere revelar a tu vida como Padre. Dios se quiere revelar a tu vida como papá. Y si tú quieres verdaderamente adorar a Dios, necesitas conocerlo como a Padre. Amén. En el Nuevo Testamento, nuestra adoración es el homenaje tributado por el amor de Dios. Digan conmigo: homenaje tributado por el amor de Dios. Vamos a leer Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, el versículo 15. Romanos capítulo 8, el versículo 15. Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué has recibido tú? ¿Tú eres un esclavo? No, tú eres un hijo. Y cuando tú llegues a la presencia de Dios, hermano, tú no entras como un extraño, tú no entras como un advenedizo, tú entras ni siquiera como un amigo, tú entras como un hijo de Dios. Amén. Con los derechos de un hijo mayor. Tú entras con dignidad y le dices: hola papá, aquí estoy. Abba Padre significa papito bello, papito lindo, significa papi. O sea que cuando tú entres a la presencia de Dios por el Espíritu, tú le dices: papá, Padre, papito, aquí estoy ante ti. Porque la adoración es expresar nuestro amor al Padre y al Hijo por el Espíritu Santo. Ahí le resumo todo. Bien conmigo: nuestra adoración es expresar nuestro amor al Padre y al Hijo por el Espíritu Santo. Eso es adoración. Ese es el primer término: adoración. Adorar a Dios por lo que Él es. Y lo hacemos porque somos sus hijos. Lo hacemos en el Espíritu Santo, en agradecimiento y amor. Segunda palabra que es necesario que usted entienda: la palabra ministrar. Digan conmigo: ministrar. La palabra ministrar significa servir. En este caso, servir al Señor. Repitan conmigo: ministrar es servir al Señor. Y Dios da el nombre de ministros o servidores a aquellos que le adoran. O sea, para Dios un ministro, para Dios un adorador es aquella persona que le sirve. Vamos a leer Génesis 26-24. Génesis 26, el versículo 24.
Estoy colocando un fundamento para desarrollar el tema. Génesis 26, 24. Y dice así, 26, 24. Y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Pero ahí siervo significa mi adorador, aquel que me ministra, aquel que se ocupó de mí, porque Abraham aprendió a adorar a Dios, renunciando a cosas a su vida por amor a Dios. Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham deja a su padre, a su tierra, y se va para una tierra desconocida. Luego Dios le dice: apártate de Lot, y Abraham se aparta de Lot. Luego Dios le dice a él, cuando tiene a su segundo hijo, que sacara a Ismael con la sierva de su mujer, y él se separa de Ismael y de la sierva de Sara, llamada Agar. Luego Dios le dice: entrégame a tu hijo, y Abraham va y le entrega a su hijo. Abraham, ¿por qué hizo todo eso? Porque él entendía quién era Dios. Nada se comparaba a Dios. Abraham no tenía con qué comparar a Dios, con nada. Era su todo, y estuvo dispuesto a renunciar a cualquier cosa por amor a Dios. Él fue un adorador. Y cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac en Génesis 22, cuando estaba subiendo al monte, Abraham le dijo a sus siervos: quédense aquí abajo y esperen, porque iré con mi hijo, adoraremos a Dios y volveremos. Imagínense, adoraremos a Dios y volveremos. Abraham sabía que era adorar a Dios. Números 12:7. Números capítulo 12, el versículo 7. Números capítulo 12, el versículo 7. Números 12:7. Números 12, el versículo 7. Y dice así: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dios considera a un adorador aquel que le sirve a él. Y Dios dice: Moisés es siervo mío. Pero si usted mira la vida de Moisés, Moisés dedicaba mucho tiempo a la presencia de Dios. Hablaba con Dios cara a cara. Le decía: quiero ver tu gloria. Si tú no estás conmigo, no nos saques de aquí. Señor, ve tú con nosotros. Dios le dice: enviaré un ángel. Y Moisés dice: yo no quiero angelitos, son muy lindos, pero te quiero es a ti, Señor. Amén. Moisés era un adorador. Y en estos versículos se menciona a Abraham y a Moisés como siervos del Señor o servidores. Ministrar al Señor es adorar al Señor. Deuteronomio 10, del 8 al 10, y aquí ya comienzo a desarrollar el tema. Deuteronomio capítulo 10, versículos del 8 al 9. Dios está buscando adoradores. Dios está buscando hombres y mujeres que le sirvan, que le ministren. Porque ese es el secreto de la presencia de Dios: estar en la presencia de Dios y buscar su gloria. En Deuteronomio 10, versículos 8 y 9, dice lo siguiente. 10, versículos 8 y 9. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová le dijo. Dios escogió una tribu. ¿Cuál tribu? Leví. Y Dios dijo: esta tribu va a cargar el arca del pacto, mi presencia. Y esta tribu va a estar delante de mí y me van a estar sirviendo a mí.
Yo cuando era más joven, hermanos, y estaba recién convertido, mis primeros años, yo pasaba muchas horas al día en la presencia de Dios en adoración. Y yo adoraba al Señor, ministraba al Señor y le cantaba, pero en ese tiempo yo no sabía que eso era ministrar al Señor. Y en ese tiempo fue que Dios comenzó a visitarme. En ese tiempo fue que Dios comenzó a ungirme. Pero yo no entendía lo que era ministrar al Señor. Porque usted no puede ser un cristiano o un líder o un ministro efectivo para Dios a menos que ministre al Señor. Lo voy a explicar. Usted no puede ser un siervo efectivo de Dios o para Dios a menos que aprenda a ministrar al Señor. Porque hay personas que están encantadas con el poder de Dios. Hay personas que se obsesionan con la unción. Hay personas que quieren los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios, pero no les importa el rostro de Dios, no les importa Dios mismo. Y una cosa es hacer cosas para Dios, pero otra cosa es aprender a adorar al Señor. Y Dios no te ha llamado a ti para que le sirvas en algún propósito, sino que Dios te ha llamado primero para que tú aprendas a estar en la presencia de Dios. Amén. Tú no servirás a los hombres con poder a menos que aprendas a ministrar primero la presencia de Dios. Y ahí es donde entra la adoración. Y esta es la clave de la presencia de Dios, hermano. El aprender a ministrar al Señor. Esto es muy importante. Debes aprender a practicar la presencia de Dios. Dios quiere que aprendas a buscar su rostro, no sus manos. Las manos de Dios representan lo que Él te da. Las manos de Dios representan sus bendiciones, pero el rostro de Dios representa a Dios mismo. Hay hijos que van donde el papá: papá, necesito 100,000 pesos para una tarea. A los 3 días: papá, necesito 50,000 pesos para hacer tal trabajo. Y el papá tome y da y da. Esas son las manos del papá. Pero otra cosa es cuando usted llega: papá, te amo. Papá, qué lindo eres. Papá, yo te quiero tanto. Tú eres mi Padre precioso. Es diferente. Una cosa son las manos de Dios y otra cosa es el rostro de Dios. Amén. Y la mayoría del pueblo de Dios se está enfocando hoy en día es en las manos de Dios. En que Dios les dé, en que Dios les bendiga, en que les dé la mujer que quieren, que les dé tal cosa, que les dé un viaje, que los lleve a países, que los haga famosos. Pero muy pocos están interesados en pasar tiempo en la presencia de Dios ministrándole a Él. Primero es el Señor antes que sus bendiciones. Y Dios te quiere bendecir, claro, porque Dios no se niega a sí mismo. El carácter de Dios es dar. Pero Dios lo que espera de su pueblo es que busque su rostro. Lo que Dios quiere de su pueblo es que lo aprendan a ministrar a Él, a bendecir al Señor. Porque ahí nos dice que Dios escogió esa tribu en el Antiguo Testamento, a Leví, que eran los sacerdotes, que eran los levitas, que eran los encargados del arca del pacto, de la presencia de Dios, de ministrar al Señor, de amar al Señor, de bendecirlo en su nombre. Mientras que el pueblo estaba trabajando, haciendo cantidades de cosas, preocupados por esta cosa, por las otras cosas, los levitas estaban allá haciendo sacrificios y bendiciendo al Señor. Porque la heredad de ellos era el Señor. ¿Cuál es tu heredad, hermanos? ¿Cuál es tu porción? El apóstol Pablo dice: todo lo tengo por estiércol y por basura con tal de tener a Cristo. Amén. Para Pablo Cristo era lo más importante. Pablo no se preocupaba por la unción, ni por dones, ni por fama, ni por plata. Pablo hermano, encantado, maravillado con el propio Jesús. Amén. Que es la gloria de Dios.
Y Pablo permanecía tiempo adorando a Jesús, bendiciendo a Jesús. Y este es el tiempo, hermano, en que la iglesia se vuelva a Dios. ¿Y qué es buscar a Dios? Es adorarlo. Amén, así es. Dejar un poco los quehaceres a un lado para estar en la presencia del Señor. Y de esto vamos a estar aprendiendo mucho. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, el versículo 5 y 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6. 19, 5 y 6. Mire qué era lo que quería Dios con toda la nación de Israel. Éxodo 19, 5 y 6. Y dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que Dios quería con el pueblo? Dios quería que toda la nación de Israel fueran sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote es aquel que lleva la presencia de Dios sobre sus hombros. Un sacerdote es aquel que se encarga de ministrar al Señor, de bendecir su nombre, de reconocer quién es Él. Eso es un sacerdote. Y la Escritura nos dice que por causa del pecado de Israel al construir el becerro de oro más adelante en Éxodo 32, entonces Dios no quiso que todo el pueblo fuera sacerdotes, sino que se escogió una tribu. Pero al principio Dios quería que todo el pueblo fueran sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Es el que ministra a Dios. Un sacerdote es el que adora a Dios como Dios manda. Escuchen bien, hermanos. Los levitas fueron escogidos en lugar del pueblo y estaban en la presencia de Dios. Y Dios nunca abandonó a Israel, siempre y cuando los sacerdotes y levitas estuvieran ministrando al Señor, sirviendo al Señor. El fuego nunca se fue, la columna de nube nunca se fue, ese Dios tangible que se manifestaba nunca se fue. ¿Pero por qué? Porque los sacerdotes estaban continuamente ministrando al Señor. Amén. Lo estaban ministrando. Inclusive en los momentos donde Israel estuvo en rebelión, Dios no los abandonó por causa de aquellos que están ministrando al Señor. Tú tienes que ministrar a Dios por tu familia. Tenemos que ministrar a Dios por la iglesia. Tenemos que ministrar a Dios por la ciudad. Ahora, ¿qué quería Dios? Digan, un pueblo de sacerdotes. Pero en el Antiguo Testamento ese propósito falló. Y Dios en el Nuevo Testamento se escogió otro pueblo, la iglesia. Y toda persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios lo hace un sacerdote para él. Amén. ¿Sabía que tú tienes a tu lado un sacerdote? Amén. Amén. Y no tuviste que estudiar 7 años en un seminario. El solo hecho de aceptar a Cristo como tu Señor y nacer de nuevo te hace un sacerdote para que puedas llevar el arca, para que puedas ministrar al Señor, para que puedas bendecir tu nombre. Amén. Y los sacerdotes son escogidos para que sirvan a Dios, para que lo adoren. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Y mire lo que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia. Y dice, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Hermano, usted es un linaje escogido por Dios. Real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí se nos dice que somos un real sacerdocio. El propósito que se frustró con Israel, ahora Dios lo cumple en la iglesia. Y Dios se ha buscado no unos para que lo ministren a Él, sino que Dios se ha buscado todo un pueblo para que lo ministren a Él. Usted debe aprender a ministrar a Dios. No importa que tenga 8 años, que tenga 6 años, que tenga 20 años, que tenga 80 años, que tenga 100 años. Cada cristiano es un sacerdote de Dios, y Dios quiere que esos sacerdotes anuncien las virtudes de aquel que los llamó y resucitó por ellos. Tú eres un sacerdote para anunciar a Cristo a las naciones. Amén. Tú eres un sacerdote para bendecir a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. ¿Y cómo es posible que tú seas un sacerdote para Dios? Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios nuestro Padre. ¿Usted qué es, hermano? ¿Un sacerdote para quién? Para Dios. Para Dios el Padre. Y dice: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tú eres sacerdote de Dios. Amén. Tú eres sacerdote de Dios. Y Dios te ha hecho un sacerdote para que le ministres a Él. Amén. A través de la sangre del Cordero. Usted tiene que aprender, hermano, a estar en la presencia de Dios, no por lo que Él te puede dar, sino por lo que Él es. Amén. Tú tienes que aprender a enamorarte de Dios. Muchos cristianos buscan de verdad los beneficios de Dios, y Dios no quiere eso. Dios quiere es que lo busquemos a Él de todo corazón. Amén. Ahora, un sacerdote ofrece sacrificios, ¿cierto? En el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales por los pecados de Israel, sacrificios de acción de gracias. Pero ¿qué es lo que ofrecemos nosotros? Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. El versículo 15 y 16. Hebreos 13, el versículo 15 y 16. Hebreos 13, versículo 15 al 16. Y dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio ¿de qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En el Nuevo Testamento, los sacrificios de Dios es la adoración. El sacrificio de Dios es que nos ayudemos los unos a los otros. Y dice: de tales sacrificios se agrada a Dios. Pero voy a tocar solamente la parte de la adoración. Hermanitos, necesitamos como sacerdotes de Dios aprender a ministrarle. Porque Dios no te llamó para hacer cosas para Él. Dios te llamó para que fueras de Él. Cuando tú comienzas a ministrar al Señor, luego el Señor te va a encomendar las cosas de Él. Pero tú tienes que entender que lo más importante es Dios. No son los dones, no es la unción, no es el templo, no son las sillas, no son los hermanos. Lo más importante en la vida cristiana es Dios mismo. Amén. Y Dios separó los levitas para adorarlo, para ministrarlo, para bendecirlo, hermano. Dios lo hizo. Escuchen esto. Una cosa es ministrar al Señor, y otra cosa es, mire, una cosa es ministrar para el Señor, y otra cosa es ministrar al Señor. Lo voy a explicar así. Una cosa es hacer cosas para Dios, y otra cosa es concentrarse en Él.
Lo pongo con un ejemplo de matrimonio. Resulta de que usted llega a la casa y su esposa le hace la comida, le plancha la ropa y se la lleva, le pasa la cuchilla de afeitar. Eso se llama hacer cosas para su esposo, hacer cosas para. Pero otra cosa es que la esposa llegue a mimar al esposo, a pasarle los dedos por la cabeza, a mirarlo y decirle: te amo, papi, eres precioso para mí, qué bello eres, mi amor. Una cosa es hacer cosas para el marido, pero otra cosa es ministrar al marido. Porque hay matrimonios que se destruyen por eso, porque dejan de concentrarse en el cónyuge simplemente para hacer cosas en el cónyuge. Y porque hay personas que van perdiendo el amor de Dios o el amor a Dios porque se ocupan de hacer cosas para Dios en vez de ocuparse del Señor. Tu primer ministerio es Dios. Tu primer ministerio es estar en la presencia de Dios. Tu primer ministerio es orar, pero no orar pidiendo, sino orar adorando y diciéndole: Señor, te amo. Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Tú eres mi tesoro, mi vida, lo más importante. Te amo, Señor. Cuando tú haces eso, estás ministrando al Señor. Amén. Amén. Hermano, ministrar al Señor es muy fácil. Es practicar su presencia. Es aprender a adorarlo correctamente. Porque cuando usted comienza a adorarlo, eso comienza a traer la presencia de Dios a tu vida. Por eso usted debe aprender a cantarle al Señor, así tenga voz de tarro, como la del pastor. Usted comienza a escuchar música cristiana de adoración y usted comienza a cantarla y usted comienza a sentir que la presencia de Dios, ¿qué pasa? Comienza a venir. Porque no hay cosa más grande que adorar al Señor. Porque cuando usted comienza a adorar a Dios, eso atrae al Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a cantarle y a decirle: queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Y usted comienza a adorarle, usted comienza a sentir que algo comienza a suceder. Amén. La presencia de Dios sucede. A mí, si hay algo que me gusta en las campañas que hemos hecho de sanidad y milagros, es cuando el equipo de alabanza comienza ¿qué? A cantar y a ministrar. Y voy a orar por los enfermos y siento primero de adorar a Dios. Y cuando estamos adorando a Dios, de repente la presencia de Dios llena ese lugar. Y ahí comienzo a orar, hermano, y las sanidades se dan fácil. La gente, hermanos, es liberada con facilidad. Un día, en una reunión que tuve en una iglesia, yo sentí del Señor que Él iba a sanar y a liberar solamente adorándolo a Él. Y dije: hoy no voy a orar por los enfermos. Hoy no voy a ministrar liberación. Hoy solamente adoremos al Señor y en medio de la adoración Dios hará lo que quiera hacer. Amén. Hermano, y simplemente el equipo de alabanza continuó y estuvimos adorando como por 20 minutos y la presencia de Dios descendió. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermano? La gente comenzó a sanarse por todo lado. Otros cayeron por allá bajo el poder de Dios, porque Dios mismo se hace real cuando comenzamos a adorarle. Amén. Y hoy en día tenemos mucha música de adoración, donde usted puede escoger ciertas canciones que usted sabe que son de adoración a Dios, que se concentran en Dios. Hermano, usted quiere traer la presencia de Dios a su casa, comience a ministrar al Señor y es fácil. En vez de colocar la boquitrompona, hermano, escuche bien, o la cuchilla, hermano, ponga música de adoración. Ponga música de alabanza a Dios y usted va a ver que el ambiente de la casa se carga con el poder de Dios, porque la adoración atrae la presencia de Dios. Amén. Así es. Piensen en esto. Los hijos de Dios llegan delante de Él como con una lista de supermercado
Señor, te pido esto, y sana aquel, y haz lo otro, y Señor, y suple, y ayuda a aquel, y ayuda a la otra, y haz esto. Y Dios desde el cielo está sentado en su trono, Jesucristo a su derecha, Miguel y Gabriel y una cantidad de ángeles, y el Señor dice: vea, ahí viene Bernardo. Dice Bernardo, no me falla en la oración todos los días a las 4 de la mañana, pero solamente viene a pedirme. Miguel, Gabriel, mire su oración. Y Bernardo está en la tierra: sí, Señor, ahorita reprendo al diablo, lo echo fuera. Señor, ahorita ve y sana. Señor, haz. Pero Bernardo nunca adora al Señor, solamente hace peticiones, solamente pide cosas de Dios. Pero resulta que un día Bernardo, en la misión de sanidad, aprendió a adorar a Dios. En la misión de sanidad y avivamiento en Manizales aprendió a adorar a Dios. Y yo, yo no sabía eso, que tengo que concentrarme primero en Dios. Por eso la oración del Padre Nuestro comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que usted tiene que hacer al orar es llegar a una relación de padre a hijo, pero primero a santificar su nombre, que eso es darle a Dios la gloria que solo Él merece. Amén. Y entonces Bernardo está en estas 3 reuniones de avivamiento, se va para la casa, se consigue una música cristiana bien linda, o la busca por internet y la pone en la pieza. Y está el Señor en el cielo con Gabriel y Miguel Omlaviano. Ahí viene otra vez Bernardo: vamos a ver qué me va a pedir hoy. Y llega Bernardo aquí a la tierra, se mete en la pieza, llegó a la sala, cierra los ojos y mira para el cielo y dice: Señor, ¿sabes qué? Hoy no te voy a pedir nada. Hoy no quiero nada. ¿No quiero nada? ¿Qué le estará pasando a mi hijo? Señor, hoy solamente quiero contemplarte a ti. Amén. Hoy, Señor, he venido para amarte. Hoy he venido para estar un momento contigo y decirte que te amo, Señor, que te quiero. Eres lo más importante en mi vida. Señor, perdóname porque me había olvidado de ti. Me ocupé tanto de la obra del Señor que me olvidé del Señor de la obra. Y comienza Bernardo de la tierra a cantar: te adoraré. Y comienza a alabar: aleluya. Y Dios comienza, el corazón de Dios le hace así, se le acelera y se levanta y dice: Gabriel, Miguel, agárrenme. Y se va a espaldas. Porque la adoración es lo que toca el corazón de Dios. Amén. Si usted mira la escritura, mis hermanos, las grandes guerras de Israel las ganó, ¿sabe cómo? Con alabanza. Imagínese a Josafat, que es una de las guerras que ganaron con alabanza. Y resulta que venían unos enemigos poderosísimos, tal vez 10 veces más gente que Israel. Y los israelitas se confundieron por los hijos de Amón y los de Moab, que venían contra Israel. Una multitud tan grande, y dice que el rey tuvo temor, Josafat. Pero él dijo: vamos a ayunar y vamos a orar y busquemos el rostro de Dios. Y en medio de eso habló un profeta y dijo: no se preocupen, porque la guerra no es de ustedes, sino que la guerra es mía. Entonces, como la guerra es de Dios, al pueblo de Israel lo que hizo con el rey y todo es que pusieron gente con trompetas, con los instrumentos que habían, y comenzaron a tocar los instrumentos. Imaginen que alguien se va por una guerra con alabanza. Imaginen, hermano, que el ejército de Colombia se va a pelear con la guerrilla con instrumentos, con trompetas, con tambores, con organetas. Parece una locura. Y así era Israel. Salían los ejércitos y todos estaban adorando y alabando al Señor y decían: porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Se concentraron en Dios, y en 2 de Crónicas 20 Dios destruyó los enemigos de Israel. ¿Por qué David? Nadie le pudo hacer frente a David, porque David levantó un ministerio de alabanza, que ministraban a Dios 24 horas al día, en turno de 8 horas, y cantaban a Dios. Y ahí surgieron los salmos de Jeductún, ahí surgieron los salmos del rey David, ahí surgieron los salmos de diferentes salmistas, de Asaf. Y ellos adoraban a Dios, y David simplemente iba a la guerra y ganaba todas las batallas, porque se estaban concentrando era
en Dios y no en lo que Dios les podía dar. Cuando David fue rey, lo primero que él hizo fue traer el arca del pacto a Jerusalén. David primero se preocupó por la presencia de Dios. Mi hermano, ¿tú te estás preocupando por la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no vas a la presencia de Dios a decirle: Señor, hoy quiero contemplarte? ¿Por qué no comienzan a orar primero adorando a Dios, bendiciendo su nombre? Tú eres bueno, Señor. Jesús, tú eres el Rey de la gloria. Tú eres el amor de mi vida. ¿Quién más grande que tú? Señor, te necesito. Y cuando tú comienzas a hacer eso, es adorar a Dios. Y cuando tú adoras a Dios, luego la bendición de Dios vendrá a tu vida. Amén. La unción de Dios vendrá a tu vida. ¿Sabes cómo guardas tu corazón del mundo de las tentaciones? Aprendiendo a adorar a Dios. Porque cuando tú lo adoras, Dios se convierte en lo más importante en tu vida. Y tú vas a experimentar la presencia de Dios. ¿Cómo lo hago yo? Yo a veces me vengo aquí para la iglesia, tengo una memoria de música especial, la pongo en los equipos o en el televisor arriba y me siento. Y comienzo a hablar con mi padre, le digo: Padre, te amo. Papá, tú eres lo más lindo que tengo. Y antes de orar por la iglesia o por los demás, primero quiero estar contigo, Señor. Y pongo la música y voy hablando con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, tú eres mi amigo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Papá, gracias. Cuán bello eres. Y de repente me voy pegando a la música que está sonando y comienzo a adorar al Señor. A tus pies arde mi corazón. Y comienzo a adorar y de repente, hermanos, literalmente comienzo a sentir la presencia de Dios. Amén. Y yo pienso que se me va a ir un momento adorando, y cuando miro, hermano, ha pasado 1 o 2 horas. Porque, hermano, nada se compara a la presencia de Dios. Amén. Si tú aprendes a concentrarte primero en Dios, que Dios se convierta en lo más importante en tu vida. Si tú aprendes a ministrar al Señor, serás poderosamente usado por Dios, usada por Dios. Tus oraciones serán efectivas, tu ministración tendrá poder, orarás por los enfermos y se sanarán, los demonios saldrán fuera, la gente será salva, veremos la gloria de Dios. Por eso lo primero que hacemos en los cultos es adorar al Señor. Eso debe ser siempre lo primero. Oremos, mis hermanitos, porque me pasé del tiempo. ¿Aprendimos hoy un poco? Los 2 temas que vienen son los más importantes. No se pierda el tema del viernes, que lo continúo. Viernes 6 de la tarde. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial que podemos estar, Señor, delante de ti. Tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra. No queremos decirlo por decirlo simplemente. No queremos, Señor, orar simplemente por orar. Queremos aprender a adorarte, Señor. Queremos aprender, Señor, a darte la gloria. Queremos aprender a bendecirte. Queremos, Señor, aprender a estar contigo. Porque tú nos has hecho sacerdotes, para que llevemos el arca de tu presencia, para que aprendamos a ministrar tu corazón, para que bendigamos tu nombre, Señor, porque nuestra porción y nuestra heredad es el Señor. Él es lo más importante que tienes, mi hermano. Nada podrá compararse al Señor. Por eso debes reconocerlo por lo que Él es. Él es misericordioso, Él es justo, Él es santo. Él es tu Padre que anhela la compañía tuya, que anhela la comunión contigo. Por eso te ha dado el Espíritu Santo, para que la presencia de Dios esté sobre ti. Ora ahí por un momento y adora al Señor.
y dile: Señor, yo te necesito y más que nunca. Perdóname, Señor, por concentrarme, Señor, en tantas cosas menos en ti. Por orar por tantas cosas, pero el no pasar tiempo, Señor, admirando tu belleza, admirando tu santidad, admirando tu misericordia. Como decía el rey David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Porque mejor es un día en la presencia del Señor que 1000 días fuera de Él. Recibe la bendición de Dios sobre tu vida. Recibe la gloria de Dios sobre tu vida. Recibe la gloria de Dios sobre tu vida. Porque el Espíritu Santo tiene control de todas las cosas. Porque Dios está hablando a tu corazón. Porque Dios sabe de qué cosas tú necesitas. Recibe la presencia de Dios que te llena, que te satisface de una manera especial. Porque yo te estoy llamando para que estés en mi presencia. Porque yo estoy limpiando tu vida de una manera especial, para hacerte un vaso de gloria. Hoy he hablado a tu corazón, dice el Señor. Adórame. Enamórate de mí. Busca mi presencia y verás lo que haré contigo. Porque yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y pondré en ti un corazón tierno y dulce hacia mi presencia y mi palabra. Recibe la unción. Recibe la gracia de Dios. Porque hay cosas nuevas que Dios hace contigo. Porque yo te estoy llamando a que pases en mi presencia. Yo te he estado hablando: ven a mi presencia. Quiero más de ti. Quiero más de tu corazón. No te quiero de apartes, te quiero todo tu corazón para mí, dice el Señor. Porque mi obra es poderosa en ti. Recibe mi presencia, te dice el Señor. Se llena del Espíritu. Recibe la bendición de Dios, varón. Porque yo te he hecho sensible a mi voz y a mi palabra. Y yo puedo hacer cosas grandes si tú lo crees. Nada hay imposible para que creen en el Señor. Y yo pondré en ti gran fe. Recibe la gracia de Dios y recibe la presencia del Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Recibe la unción de Dios. Sé lleno de la gloria y de la presencia de Dios. Recibe. Gracias, papá. Hay fuego de Dios sobre ti. Recibe la presencia de Dios. Recibe de la gloria de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Dejen que el Espíritu Santo llene por un momento. Recibe, mi hermano, la presencia de Dios. Recibe más de la presencia de Dios en tu vida. Vete lleno en esta noche con una nueva visión de Dios, con una nueva unción de Dios sobre tu vida. Gracias, papá, por tu pueblo en esta noche, que es bendecido por el Espíritu Santo. Que cosas nuevas hagas en medio de los tuyos. Que a partir de hoy se levante un canto de adoración para ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia.
Démosle ese fuerte aplauso a papá. Amén. Gracias, Señor.